Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con una historia ocurrida en el metro de la Ciudad de México. Este relato es un poco distinto a los otros relatos que han escuchado, porque este se sitúa en el pasado, cuando estaban construyendo la línea B del metro, la cual conecta a la ciudad con el Estado de México, y donde ocurrió un hecho que estoy seguro que los va a sorprender. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Vimos a la Llorona en la construcción del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Enrique, y esta noche te escribo para contarte una experiencia de la que fui testigo en el ya lejano 1998, cuando participé como practicante de ingeniero en la construcción de la línea B del metro. En ese entonces, mis labores eran las de cualquier practicante, apoyando en las actividades a los ingenieros titulares y de vez en cuando, como parte de mi formación, ayudando o estando presente en las labores más pesadas, con los albañiles, electricistas y demás tipo de chalanes, quienes en verdad tienen todo el mérito de este tipo de construcciones, porque en algunas ocasiones ellos suelen trabajar en condiciones realmente adversas y bajo climas extremos, y justo en una de estas ocasiones es donde ocurrió el relato que a continuación les voy a compartir. Todo sucedió en el mes de diciembre de aquel año, cuando estábamos a un año exacto de la inauguración del primer tramo de la línea B. En ese entonces, recuerdo que justo iniciando el último mes del año, comenzamos a tener muchos problemas en la construcción, sobre todo en el tema de planeación, pero otros tantos con circunstancias que se salían completamente de nuestras manos, desde pequeños accidentes en el campo de trabajo hasta fallas en las máquinas y herramientas que prácticamente no tenían sentido alguno, porque fallaban cuando las usábamos en la construcción del metro, pero cuando las llevábamos a revisión, los mecánicos e ingenieros nos decían que los aparatos o máquinas no tenían ningún desperfecto. Todo eso se nos hacía raro desde el inicio, pero como hombres dedicados a la realidad física, normalmente no lo atribuimos a otro tipo de aspectos, por lo que solamente eran temas que se atendían para después olvidarlos y seguir con nuestras labores. Pero una tarde de sábado sucedió el primer acontecimiento extraño, del cual no tuvimos explicación lógica alguna. Aquel día estábamos trabajando en lo que sería la estación Bosque de Aragón. Era un clásico día soleado del mes de diciembre, pero prácticamente minutos antes de que llegara nuestro horario de salida, notamos que el cielo se nubló fuertemente, pero prácticamente lo hizo en cuestión de no más de 5 minutos, lo que llamó la atención de todos los que nos encontrábamos en el lugar. Al ver aquello, la mayoría de los chalanes se preocuparon, porque eso haría que llegaran tarde a sus casas, pero uno en específico, el de mayor edad que trabajaba en la obra, comenzó a decir: «Es el diablo está enojado con nosotros, porque no le hemos pedido permiso para terminar la obra». Cuando lo escuché, debo decir que me dio un poco de gracia, pensando que solo lo decía de broma, pero justo después de que dijo eso, cayó la tormenta más fuerte que he vivido en mi vida, de un momento a otro, sin una llovizna previa. Al sentir el aguacero, todos corrimos a lo que llevábamos de la estación para protegernos debajo del techo, y mientras estábamos ahí, sentimos cómo se movió todo el piso debajo de nosotros. El movimiento fue bastante violento, como si se tratara de un temblor,
el cual duró cerca de 2 minutos, y cuando terminó, de inmediato comenzamos a marcar a nuestros familiares en medio de la tormenta, pero mientras marcaba mi casa, al ver los rostros de los demás trabajadores, supe que todos estábamos recibiendo la misma respuesta, porque al parecer, aquel fuerte temblor solamente lo habíamos sentido nosotros, los que estábamos trabajando en las obras de aquella estación. Esa tarde, la lluvia paró después de media hora, y cuando íbamos manejando las camionetas, nos dimos cuenta que la lluvia torrencial solamente había caído en el perímetro del lugar donde estábamos trabajando, porque las calles y colonias cercanas estaban secas y soleadas. Aquel acontecimiento habría pasado como muchas anécdotas más que uno suele tener en las obras de construcción, de no haber sido porque una semana después, cuando las cosas habían empeorado en la obra, vi algo que me llamó mucho la atención, porque tanto en la oficina como en las obras vi la visita de un grupo de personas que jamás había visto. Unos de ellos vestían con trajes caros y evidentemente eran personas de mucho poder, por la forma en la que les hablaban los ingenieros titulares, y los que los acompañaban eran hombres vestidos de forma extraña, con trajes de manta, portando muchos collares y pulseras. La semana siguiente a estas visitas, nos notificaron que las obras se detendrían por 3 días, y después de ese receso, cuando regresamos a trabajar, puedo decir que se sentía una vibra extraña en el lugar, y de una forma inexplicable, la obra comenzó a avanzar, sin los problemas que habíamos tenido anteriormente. Pero no todo fue bueno para nosotros, porque entre los chalanes se escuchaba el rumor de que unos hombres ya no habían regresado a trabajar y que no se sabía nada de ellos. La mayoría de los trabajadores se notaban incómodos por esta situación, y más cuando don Gregorio, el hombre de mayor edad, comenzó a decir en las horas de comida que ya no tendríamos ningún accidente en la obra, porque ya le habían dado al diablo lo que estaba pidiendo. En ese entonces yo seguía creyendo que don Gregorio y los rumores de los demás trabajadores no eran más que cuentos que compartían entre ellos para hacer más ameno el trabajo. Pero ese fin de semana, cuando nos tuvimos que quedar a trabajar hasta la madrugada para entregar avances antes de Navidad, viví algo que quizá le dio sentido a todo lo que había pasado en días anteriores en la obra. Esa vez eran cerca de las 3 de la mañana y hacía un clima helado. El ruido de la obra estaba a todo lo que daba, como en cualquier zona de construcción, entre sonidos de las máquinas, pláticas y gritos de todos los que trabajábamos ahí. Pero de un momento a otro comencé a escuchar algo extraño a lo lejos. Al notar aquello, dejé lo que estaba haciendo y comencé a ver que poco a poco todos los hombres comenzaron a hacer lo mismo que yo, volteando hacia todos lados, buscando el origen de aquel sonido, el cual segundos más tarde pudimos notar que claramente era un grito, o mejor dicho, un lamento. El lamento sonaba muy fuerte y largo para ser emitido por cualquier ser humano común y corriente, además de que el sonido parecía provenir de un lugar muy lejano. Cuando lo escuché por primera vez, me dio mucho miedo, porque inconscientemente creía que se trataba de una mujer, que quizá estaba siendo atacada, pero mientras avanzaban los segundos, el terror se apoderaba de mí, porque mi lógica sabía que era imposible que una mujer estuviera en ese lugar y que gritara de esa manera. Y justo cuando un escalofrío estaba recorriendo toda mi espalda, un hombre comenzó a gritar: ¡Es la Llorona! ¡Es la Llorona! Al escucharlo, de inmediato pensé que estaba bromeando, porque hasta ese entonces, la Llorona era un mero cuento de niños para mí. Pero mientras sonreía, intentando relajarme con la situación y creyendo que el hombre estaba jugando, escuché que todos los hombres comenzaron a gritar lo mismo, y al verlos, me percaté que estaban realmente asustados, porque aquel hombre que había gritado
también estaba señalando hacia el bosque de Aragón, un parque que estaba al lado de aquella estación. Y cuando vi en esa dirección, no lo pude creer, porque frente a nosotros, dentro del bosque, que ya estaba completamente cerrado, vimos la silueta blanca de una persona, quien parecía ser una mujer, vestida de blanco. La silueta era algo parecido a una sombra, pero una sombra blanca o gris, que parecía caminar entre los árboles. Pero cuando fijé la vista, noté que no tenía pies y que solo levitaba entre la oscuridad. Al verla, sentí tanto miedo que pensé que me iba a orinar y que me desmayaría en ese momento, sobre todo cuando segundos más tarde vi cómo la silueta prácticamente desapareció entre los árboles, enfrente de todos nosotros. Después de irse, el lamento se fue desapareciendo lentamente, convirtiéndose en algo parecido al sonido que hace el viento en las zonas montañosas. Esa noche, todos nos reunimos a tomar café, totalmente desconcertados por lo que acabábamos de presenciar, y entre las pláticas, don Gregorio dijo que la madre había venido a llorar a sus hijos, a los hijos que había perdido en aquella construcción. En aquel entonces, siendo aún muy joven, no entendí del todo a lo que se refería don Gregorio, pero mientras fui obteniendo más experiencia como ingeniero y trabajando en distintas obras y en distintos lugares, he ido aprendiendo que él tenía mucha razón en lo que decía, y que este mundo, al menos la tierra que pisamos y todo lo que hay debajo de ella, le pertenece a alguien que quizá no queramos creer ni aceptar, porque este tipo de sucesos en verdad existen y son más comunes de lo que me gustaría aceptar. En esa obra, después de esa noche, ya no volvió a suceder nada extraño ni paranormal, y de hecho, las cosas se entregaron en tiempo y forma, sin ningún retraso ni accidente, pero los que estuvimos presentes ahí sabemos que el costo fue muy alto, porque lo que vivimos esos días de diciembre no fue normal, y de hecho, en la actualidad, cuando conduzco por la avenida central y paso por esa estación, me da mucho miedo al recordar todo lo que vivimos y todo lo que posiblemente puedan experimentar los miles de pasajeros que usan esa red del metro para transportarse, sobre todo a altas horas de la noche. Por el momento, es todo de mi parte, Dan. Espero pronto volverte a escribir para contarte algunas anécdotas que tengo en otras partes del país. Las voces del Metro Panteones. Buenas noches, Dan. Mi nombre es María José, y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me sucedió mientras viajaba en el metro. Es un relato muy breve, pero creo que puede ser muy interesante para todos los que te escuchan. Cabe mencionar que desde pequeña yo no viajo en el metro de manera común, pero hace unos meses opté por esta opción cuando me mudé de departamento, aprovechando que había una estación del metro muy cercana a mi nueva dirección, al igual que en mi trabajo, donde hay una estación prácticamente afuera de la oficina. Así que desde entonces viajo en este medio de transporte, pero una de esas veces, cuando viajaba por la noche, rumbo a mi casa, me sucedió algo que me gustaría compartir contigo y con tu comunidad. Esa vez, el metro venía bastante lleno, como es costumbre a esas horas, pero desde que me subí, me había podido sentar en un lugar que venía vacío, así que aproveché el viaje para escuchar un audiolibro en mi teléfono. Yo iba con los ojos cerrados, escuchando la narración, cuando de pronto, justo cuando llegamos a la estación Panteones, comencé a perder la señal. Primero, la señal se fue por completo, como cuando te quedas sin datos, pero cuando el metro cerró sus puertas y comenzó a avanzar, una señal de estática se escuchó en mis audífonos. Pensando que quizá era un problema con la app, saqué mi teléfono, pero por más que lo intenté, no respondía. Era como si la pantalla se hubiera quedado congelada, y justo en ese momento, en mis audífonos,
Entre la estática se empezaron a escuchar unas voces, las cuales pude identificar como voces de hombre y mujer, y éstas decían: estamos aquí, estamos entre ustedes, estamos aquí. Cuando escuché eso, grité y me quité de inmediato los audífonos, muerta de miedo. La chica que iba a un lado mío, preocupada, me preguntó si estaba bien y si necesitaba algo, pero yo le respondí que no, que solamente me había asustado con algo, porque obviamente no le iba a contar nada de lo que había pasado. Después de eso, con mucho miedo, me puse nuevamente los audífonos, y cuando lo hice, noté que el libro que iba escuchando continuó con su reproducción, como si nada extraño hubiera pasado, y el teléfono también ya respondía al tacto, como siempre lo hacía, sin problema alguno. Hasta antes de esto, yo no había vivido nada extraño en mi vida, pero esa noche estoy segura que las voces que interfirieron mi teléfono no eran humanas, ni de este mundo, porque tenían un tono extraño, como si estuvieran hablando desde un lugar muy lejano, o como si les costara trabajo hablar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? Personalmente, creo que el primer relato es bastante impactante, pero también triste, porque deja entre líneas muchas cosas que sospechamos que existen no solamente en la construcción del metro, sino también en otras edificaciones de la ciudad. Pero cuéntenme sus opiniones, estaré muy contento de leerlas en la sección de comentarios. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdeloscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han escuchado algún relato paranormal relacionado con las obras de construcción. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un corazón. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.